Hola, bienvenidos a otro episodio de mi Rincón Aeronáutico, el segundo y último episodio dedicado a la puerta, que ya está completamente terminada, lo vemos en unos segundos. Comienza este nuevo episodio dedicado a las puertas. Voy a instalar el amortiguador y para ello voy a quitar primero este remache, luego voy a agrandar el agujero hasta 10 y como hace falta que sea 11 y no tengo bronca, lo que voy a hacer es utilizar la cuchilla dando vueltas, rebajando poco a poco hasta que la tuerca remachable entre en el agujero. Ya he agrandado el agujero para la tuerca métrico 8. Y ahora lo que he hecho ha sido cambiarle el cabezal a las crimpadoras, porque siempre he estado haciendo de métrico 4, así que está preparada para el de métrico 8. Ya he puesto la tuerca remachable y ya simplemente es instalar el amortiguador, atornillándolo aquí y en esta pieza que va en la puerta. Una vez que están instalados los amortiguadores que sujetan la puerta, lo siguiente que he hecho es limpiar toda la virutilla que ha caído detrás de esta pieza. Me he metido por el fuselaje y ya le he pegado un repaso general a todo el fuselaje por el interior. Lo siguiente que habría que hacer sería instalar estos elementos de aquí que propone el fabricante. Son unos pestillos que lo que hacen es sujetar la parte delantera. Aquí le están llegando el aire con bastante velocidad y va a tender a abrirse. Entonces lo que propone el fabricante es poner ese pestillo aquí que sujete la parte delantera. Yo he buscado por internet algunas otras soluciones más profesionales, digamos, entre comillas, que estén ligadas al movimiento de la palanca. Cuando yo mueva la palanca para cerrar, pues que se active algún pestillo tanto en la parte delantera como en la trasera. Vamos a ver alguna foto. Os voy a enseñar 3 fotos, que bueno, tengo más, pero con 3 fotos creo que es suficiente. El mecanismo de la palanca sería este, que se le ha añadido una pieza aquí adicional, de forma que al girar la palanca se activan estas barras, tanto para la parte trasera como la delantera. Aquí en este caso en la parte trasera han añadido este elemento de aquí, para que esta barra penetre en el agujero de esta pieza. Y en la parte delantera pues simplemente apoya aquí en el metal que se ve arañado. Vamos a ver otra foto. En este caso es el mismo fabricante, pero un poquito más avanzada la construcción. Aquí enlaza en el agujero que he comentado antes y aquí apoya sobre la propia estructura de la cabina. Y aquí un detalle más próximo de otro constructor diferente. Así que vamos a intentar hacer esta solución y lo primero que voy a hacer es una plantilla de la pieza metálica que tiene que ir asociada al movimiento de cerrar la puerta. Esta es la plantilla de metacrilato que he hecho de la palanca para abrir y cerrar la puerta. La palanca es de aluminio de 3 milímetros, pero para el trasteo he hecho una pieza de 5 milímetros de espesor. Y luego le he añadido aquí varios agujeros para graduar las distancias y hacer pruebas. Y en este segundo agujero he atornillado una varilla de aluminio de 8 milímetros a la que he aplanado este extremo. Y la he cortado para que con la puerta cerrada eso interfiera aquí en esta pieza. La idea es poner esta pieza por aquí, solidaria a la puerta. Aquí iría remachada, con lo que con la puerta cerrada no puede abrir la parte de proa, y al abrir la puerta, que sería esta posición, la puerta abierta, y esto permitiría abrir la puerta. Aquí voy a poner un taco de teflón, de forma que cuando avance la varilla hacia proa vaya deslizando sobre un teflón que va aumentando su espesor conforme la varilla avanza,
para que vaya apretando la puerta. En el otro lado ya tengo también diseñado lo mismo, y ahora voy a diseñar la parte que va hacia la popa de la puerta. Una vez que he hecho las pruebas con estas láminas delgaditas de aluminio, me he hecho una plantilla para que sean todas iguales, y ahora voy a hacer las dos para las dos puertas. Estas son las sujeciones de proa de cada puerta. Ya le he hecho los agujeros, ahora las voy a cortar, las voy a preparar y le voy a hacer el pliegue. A partir de la plantilla ya tengo las dos piezas, ahora las voy a posicionar en la puerta y voy a taladrar los 4 agujeros en la puerta. A partir de la plantilla de la palanca he sacado esta pieza haciendo las pruebas allí en la puerta, de forma que en este punto y en este es donde van a enganchar las barras que deslizan hacia adelante y hacia atrás. Y he añadido este agujerito para poner remaches y que esto no gire así. Las pruebas las voy a seguir haciendo, pero con pinzas. Así es como quedaría. Aquí engancharía la que va hacia proa y aquí engancharía la que va hacia popa. Ya he colocado la primera pieza, que sería esta, no está fija porque primero tengo que pintarla antes de remachar. Y el funcionamiento sería el siguiente. Con la puerta cerrada, esa barra avanza. Ahora hay que poner aquí una pieza de teflón o algo para que apoye con fuerza. Y al abrir, se retrasa y ya se puede abrir. Pues repitiendo el proceso que he hecho en la parte de proa para este pestillo de aquí, también he hecho ya el siguiente. En este caso, la pieza que hace de guía va sujeta a la puerta, igual que en otro sitio, y aquí pues directamente apoya sobre este perfil. He trimado el tubo para que no roce, para que no choque con la parte de atrás, con esto de aquí. Y bueno, el siguiente paso sería pintar todos estos soportes y remacharlos, ya que no los puedo remachar ahora porque habría que pintar con un pincel y quedaría peor. Así que voy a desmontar ahora todo y voy a pintar todas esas piezas. Y los tubos los voy a pintar de naranja. Y de la misma forma, pues esta sería la puerta del pasajero. Bien, pues ya están hechas las piezas, pintadas, lo he pintado todo de naranja, las piececillas y las barras. La otra piececilla por aquí. Aquí he instalado esta pieza de aluminio para que el roce de la barra sea con esa pieza, no con la barra estructural. Y esto sería así. Y delante me faltaría aquí una pieza que la estoy imprimiendo en 3D ahora mismo, que iría sujeta aquí con 2 remaches o 2 tornillitos. Y iría en diagonal, de menos a más espesor, con lo que cuando avanza la barra va apretando. Ahora cuando la termine de imprimir, la vamos a ver. Estas son las piezas ya terminadas. He tenido que hacer varias, probando los agujeros en diferentes posiciones para que no interfirieran con una barra o con el pliegue de una chapa. Así que estas son las definitivas. Ahí se ve un rebaje en esta esquinita, que es para hacer sitio a un remache que hay, que queda por debajo de la pieza. Ahora voy a instalar estas piezas tanto en el lado del pasajero como del piloto. Ya está colocada la pieza del pestillo de delante, he tenido que lijar un poquito, así que seguramente lo que haga es imprimirla de nuevo con más ángulo para que la barrita deslice por el plano sin tener que haber lijado. Un poquito más de ángulo en la pieza y esto quedaría así. Para cerrar la puerta hay que usar las 2 manos, así que voy a soltar la cámara aquí. Habría que tirar de la parte trasera, agarrar la manija, tirar también hacia ti y cerrar. Con eso quedaría cogido completamente en la parte delantera, en la central y en la trasera. A ver. Ahí. Y por último quedaría colocar
el tema de la ventilación de la ventana, que se pondría así. Sería un poquito de presión. Y ya estaría montada. Con las puertas ya terminadas, voy a poner punto final a este segundo episodio dedicado a las puertas. Así que nos vemos en el siguiente. Gracias por seguirme, no olvidéis activar las notificaciones y hasta luego.